Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 de la experiencia educativa Bioestadística Descriptiva. Mi equipo está conformado por Alessandra González, Cristel Neftalí y su servidora Alison. Nosotras seremos las encargadas de darles a conocer y explicarles a grandes rasgos el tema de la estadística que lleva por título Tipos de error y significancia estadística. Ahora bien, cabe mencionar que nuestra exposición va a abordar temas como generalidades en las cuales se describirá los errores de medición, las cifras significativas, su importancia, así también sus implicaciones importantes, la incertidumbre y el sesgo. Por otra parte, también abordaremos sobre tipos de errores en pruebas de hipótesis, tipo de hipótesis y sus posteriores conclusiones. También hablaremos sobre las principales causas de los errores de medición. Aquí nos extenderemos hablando sobre errores debido al instrumento de medición, errores debido al operador, a los factores ambientales, errores debido a la tolerancia de las propias piezas y también qué es un valor anónimo, presión y exactitud. Y por último hablaremos sobre qué es la estadística, su importancia, cómo calcular la significancia estadística, distribución normal y Z-score. Muy bien, ahora vamos a comenzar definiendo qué es la estadística. La estadística es la ciencia encargada del estudio de la población que poseen variaciones entre sus datos de estudio. También es la encargada de recoger, organizar, analizar e interpretar y presentar datos numéricos para poder entender fenómenos, toma decisiones informadas, hace predicciones y extrae conclusiones basadas en la variabilidad e incertidumbre inherente a los datos. Ahora vamos a hablar sobre los errores de medición en la estadística. Entendemos por errores de medición a la diferencia entre el valor real y el valor medido que surge debido a imperfecciones en el método de medición, en el instrumento o la intervención humana. Por ejemplo, hay una medición de la presión arterial. Si en un estudio clínico se mide a 50 pacientes para evaluar la prevalencia de hipertensión, si existe un error sistemático debido a que el instrumento tiende a sobreestimar los valores de presión arterial alta constantemente, las consecuencias estadísticas serían que se clasifique incorrectamente al paciente como hipertenso. Los errores de medición se pueden clasificar de dos maneras. Tenemos al error sistemático y al error aleatorio. El error sistemático consiste en que ocurre siempre en la misma dirección y afecta la validez de los resultados. Por ejemplo, si tenemos una báscula desajustada en nuestra consulta, la cual siempre marca 2 kilogramos de más en todos los pacientes, aunque se repita muchas veces la medición, el error no se va a corregir. Por otra parte, el error aleatorio es un error impredecible, varía según la medición a otra y afecta la precisión, no la validez. Ejemplo, la presión arterial en distintos momentos. La presión cambia por estrés, postura o actividad previa del paciente. Al repetir varias mediciones y sacar un promedio, el error tiende a disminuir. El error aleatorio no siempre tiene un patrón fijo y esta va a afectar la precisión, pero no la exactitud. Cifras significativas. Estas se desarrollan para designar formalmente la confiabilidad de un valor numérico, es decir, son los dígitos y el valor numérico que expresan la precisión real de una medición. ¿Qué incluyen? Incluye todos los dígitos ciertos
y el primer dígito incierto. ¿Cuál es su importancia? Su importancia va a radicar en que indican qué tan confiable es un dato, evitando una falsa sensación de exactitud, y son esenciales al reportar datos estadísticos y científicos. ¿Cuál es la importancia de las cifras significativas en medicina? Bueno, pues evitan errores de interpretación clínica, permiten tomar decisiones diagnósticas correctas, mantienen la validez científica y evitan falsa exactitud en los resultados de laboratorio. Incertidumbre. Otro concepto fundamental en la estadística. ¿Qué es la incertidumbre en la estadística? La incertidumbre es el grado de duda asociado a un resultado. ¿A qué se debe? Bueno, la incertidumbre se debe principalmente a la variabilidad natural de los datos, a los errores de medición y al tamaño limitado de la muestra. ¿Cómo se expresa? Se expresa en intervalos de confianza, en desviación estándar y error estándar. Ahora vamos a hablar sobre otro concepto. Tenemos al sesgo. El sesgo es un error sistemático que distorsiona los resultados, haciendo que no represente la viabilidad. Tenemos 4 tipos de sesgo. Comenzamos hablando sobre el sesgo de selección. La muestra no representa la población. Sesgo de medición. Instrumentos o métodos defectuosos. Sesgo del observador. Influencia del investigador en los resultados. Y finalmente, al sesgo de respuesta. Los participantes no responden con seguridad. Se preguntarán, ¿cuál es el impacto del sesgo en la estadística? Bueno, primeramente, el sesgo va a alterar la validez de los resultados. Segundo, va a generar confusiones erróneas. Tercero, afecta la generalización de los estudios. Cuarto, influye en la significancia estadística. 5. Compromete la práctica clínica en la salud pública. Y finalmente, reduce la credibilidad científica. Ahora hablaremos sobre los errores en las pruebas de hipótesis. Tenemos al error tipo 1, el cual ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo esta en realidad verdadera, también denominado falso positivo, o una conclusión errónea de que hay un efecto cuando en realidad no lo hay. Error tipo 2. Sucede cuando no se rechaza una hipótesis nula a pesar de que ésta es falsa, también conocida como falso negativo o no detectar un defecto que sí existe. Pero bien, ¿cuál es la importancia de los tipos de errores en pruebas de hipótesis en medicina? Su importancia radica en que afecta decisiones diagnósticas y terapéuticas. También influye en la validez de ensayos clínicos y tiene implicaciones éticas y clínicas. Hola, me llamo Cristel y bueno, prosiguiendo con el tema, yo les voy a explicar acerca de las principales causas en los errores de medición, así como también pues vamos a englobar los diversos tipos que existen y algunos otros conceptos que son necesarios para comprender el tema. Bueno, en el mundo de la metrología, la exactitud de las mediciones juega un papel súper importante, ya que con ellos diversos profesionistas pueden crear productos que satisfagan las necesidades de, de las personas en el mundo. Sin embargo, pues las mediciones no están exentas a las desviaciones. Es decir, que aunque tengamos un instrumento súper de muy buena calidad, este también puede presentar algunas alteraciones en la medición, ¿no? Y estas desviaciones pueden ser debido a muchas causas, como lo son los errores humanos, tal vez los defectos en la calibración de algunos instrumentos o algunos factores del ambiente que pueden influir sobre dicha medición.
El impacto de las mediciones y de la variación entre algunas medidas pues puede ser incluso grave. Por ende, pues comprender las causas y los efectos que llevan dichas alteraciones para cualquier medición puede ser una herramienta para poder pues disminuirlos y de tal modo que pues cualquier persona pueda trabajar en estas áreas. Bueno, la metodología de precisión es considerada actualmente como un factor crucial debido a que esta pues puede y va a revolucionar la industria, así como la investigación científica, para poder llevarnos al desarrollo de la humanidad. Asimismo, pues no solo va a sentar bases como la calidad y la eficacia de los productos generados a través de este tipo de ciencia, sino que también pues va a funcionar para la investigación científica, y de esta forma pues se puede adquirir nuevo conocimiento científico e ir expandiendo pues más allá a todas las personas que pues deseen conocer y deseen pues adentrarse al mundo de la investigación para de esta forma obtener resultados exactos en distintas pues investigaciones. Bueno, como podemos ver en la parte de acá arriba tenemos la definición de metrología, que pues se define como una ciencia la cual va a estudiar la medición, y bueno, esta se va a encargar del estudio, del desarrollo y de la aplicación de distintos métodos y estrategias, las cuales pues van a encaminar a obtener un resultado lo más perfecto posible. También podemos ver que aquí tenemos señaladas en los ámbitos en los que se puede encontrar a la metrología, como es la industria, la investigación y el desarrollo, y pues en el aseguramiento de la calidad y de la normalización del entorno de los laboratorios, también así como los centros de ensayo y también los institutos de metrología. Bueno, la metrología de medición en la industria pues va a garantizar que los productos y componentes cumplan con los más altos estándares. También de esta forma pues se van a optimizar distintos procesos, como lo es el proceso de fabricación. También va a beneficiar a la empresa debido a que puede reducir el material utilizado y asimismo pues garantizar una calidad del producto. Mayormente se utiliza en industrias donde pues las mínimas desviaciones o los errores más pequeños pueden generar pues una consecuencia muy grave, como lo son en la automotriz, en la aeroespacial y pues en la tecnología médica, debido a que pues aquí deben de ser precisos. Y bueno, la integración de las medidas exactas en los distintos procesos pues puede ayudar a que pues se genere un menor impacto ambiental. En la investigación y el desarrollo podemos decir que pues la metrología se va a utilizar para que se adquieran pues nuevos conocimientos. Asimismo pues podemos avanzar tecnológicamente. En distintos laboratorios e institutos pues utilizar instrumentos que midan a un nivel alto pues la precisión y lleguen a resultados perfectos, pues contribuye a la investigación de fenómenos físicos, médicos y cualquier otro tipo, debido a que pues se puede saber con mucha exactitud y pues los resultados, de tal forma que en comparación con pues algunas décadas atrás. Bueno, y pues esto no solo va a contribuir a nuevos pues desarrollos o nuevos descubrimientos tecnológicos, sino que también pues va a contribuir al desarrollo de nuevos materiales
que pues productos y tecnologías que están involucradas cotidianamente en la vida de pues la mayoría de las personas. Y bueno, en el último punto, pues la medición de precisión va a garantizar que los productos y servicios producidos sean comercializables a nivel mundial, de tal forma que pues en una economía globalizada los comerciantes y los fabricantes pues se benefician de que los productos sean de una alta calidad para que pues se puedan adquirir y los costes sean aún mayor. Y bueno, pues ante todo esto, ¿qué es un error de medición? Bueno, un error de medición va a ser la diferencia entre un valor medido y un valor de referencia real o aceptado de algún objeto o alguna magnitud física. De tal forma que pues estos errores son inevitables en la práctica y pues son un tipo de limitación fundamental en la metrología, de tal forma que pues pueden llevar a una afectación en los resultados de pues las pruebas dadas y de tal forma pues alterar todo el trabajo. Asimismo pues deben de tratar de minimizarse y de ser revisados cuidadosamente pues para garantizar un mejor resultado. Los errores en la medición se pueden clasificar en dos categorías, como lo habíamos visto anteriormente, que son errores sistemáticos o errores aleatorios, o también pueden llamarse desviaciones sistemáticas o desviaciones aleatorias. Las desviaciones sistemáticas se van a producir de la misma manera en cada medición y van a presentar las mismas condiciones. Este tipo de desviación es predecible y va a presentar patrones, los cuales pueden eliminarse tanto parcial como totalmente, mediante la calibración o el ajuste de los instrumentos o también por métodos matemáticos. Este tipo de desviación se puede deber a un error de calibración, tal vez a factores ambientales o el mal uso que se puede hacer del instrumento. Por otro lado, las desviaciones aleatorias son un tipo de fluctuación las cuales van a variar de una medición a otra y por tanto van a ser impredecibles. Suelen ser el resultado de numerosos factores incontrolables y que a menudo pues, pueden ser desconocidos, como pues, pequeñas diferencias en la medición, el ruido instrumental o tal vez diferentes percepciones humanas. Este tipo de variaciones pues no siguen un patrón y por tanto no se pueden eliminar completamente. Sin embargo, el conocer métodos estadísticos puede ayudar a comprender globalmente el problema y poder disminuirlo y entender cómo es que aparecen este tipo de desviaciones. Bueno, los errores de medición pueden afectar significativamente la precisión y también la fiabilidad de los resultados. Por tanto, pues podemos clasificar a los errores en 4 tipos. Está el error humano. Bueno, esta es una fuente importante de errores, ya que pues, pueden surgir a diversas causas, como lo es errores de operación, tal vez en errores en la lectura de las mediciones hechas o tal vez por el desconocimiento de cómo funciona algún instrumento y por tanto pues no se puede utilizar. En segundo tenemos al error del instrumento que tenemos por ahí. Bueno, en esta los instrumentos de medición mal calibrados o defectuosos pueden proporcionar errores de medidas que son significativas. Por tanto, van a proporcionar unos resultados
que sean inexactos y pues erróneos. Las causas ambientales. Bueno, las causas ambientales pueden tener un impacto sumamente grande a la hora de la medición, ya que pues en el entorno puede afectar a la hora de hacer dicha acción, como lo es la temperatura, la humedad, las vibraciones o tal vez campos electromagnéticos, y pues de esta forma pues pueden alterar las condiciones de medida. Finalmente tenemos a las influencias del material y la muestra. Bueno, sabemos que cada objeto y cada muestra pues presenta características propias, y pues dado a esto se pueden distorsionar los resultados a los que podamos llegar. Tenemos a los errores del operador. Bueno, sabemos que el operador va a influir en la interpretación de los resultados, puesto que este tiene imperfección en los sentidos, por tanto puede tener una propia postura dentro de la observación de los resultados que tiene a su alrededor. Y pues también se va a deber a la habilidad que tiene para poder interpretarlos. Bueno, las tendencias actuales que existen para que se disminuyan estos errores en la medición es la utilización de instrumentos, las cuales pues van a excluir casi o totalmente al operador sin que éste pues pueda intervenir en un resultado. Bueno, en esta parte podemos ver los errores que existen, que son del operador, el cual es el error de mal posicionamiento, el error de lectura y paralaje, y también los errores que no admiten tratamientos matemáticos, como lo son los errores por fatiga o por cansancio. Bueno, el error de mal posicionamiento, como su nombre lo dice, es cuando pues no se coloca el instrumento de una forma alineada, es decir, que no coincide con el instrumento de medida, o bien porque pues se utiliza una pieza mucho mayor, de mucho mayor tamaño al instrumento de medida, y pues eso puede generar errores. Bueno, ahora tenemos a los errores de lectura y paralaje. Como bien sabemos, algunos instrumentos no te brindan lecturas digitales, por tanto, pues tú mismo debes de sacar las lecturas de forma por medio de escalas o por medio de diferentes planos. Por tanto, es donde aparecen aquí las dificultades de la lectura, y aparecen los errores en la apreciación, en los errores de interpolación y de coincidencia. Por otro lado, pues la mirada del operador no siempre va a estar situada perpendicularmente al plano de la escala, y es por ello que se dan las lecturas de paralaje. Aquí tengo una fórmula, tengo estas fórmulas en donde pues tenemos a los errores de lectura. El error de lectura es una precisión de 0,5 por la apreciación, que es en el taller, y el error de precisión de el error de lectura, perdón, con una apreciación de 0,1 por la apreciación en el laboratorio. En cambio, los errores de paralaje es otra fórmula, en donde el error de paralaje va a ser igual a la altura por la tangente, y una precisión de 0,2 por la altura. Por último, tenemos a los errores que no admiten tratamiento matemático, que es el error por fatiga o cansancio. Pues como su nombre lo dice, es una falla en el rendimiento cognitivo que puede estar dada por problemas de desgaste como accidentes o equivocaciones de tarea, o bien porque ocurren como resultado de la falta de sueño, del esfuerzo físico o de otros factores que pues son fisiológicos del ser humano. Es por tanto que pues no se pueden tener como herramientas que puedan remediar este tipo de errores, más que pues el
sería el descanso físico del operador o alguna otra medida de sanidad. Bueno, ahora tenemos a los errores debido a los instrumentos. Pues, bueno, sabemos que cada instrumento es fabricado y pues podría llegar a presentar imperfecciones. También le debemos de sumar de que pues conforme pasa el tiempo y conforme le damos uso, pues estos se pueden desgastar. Aquí podemos ver que clasificamos en 4, que son los errores por alineación, los errores de diseñamiento y fabricación, los errores por el desgaste del instrumento y también los errores por precisión y por la forma del contacto. Bueno, en el primero podemos tener a la falta de paralelismo, a la falta de plenitud o de concentricidad de los palpadores, así como defectos en los amplificadores o también en los grabados de la escala. Estos no deben de superar la décima parte de lo que es la escala, porque si no, pues podría ser un instrumento que no se debía de usar, porque pues simplemente no va a servir. Bueno, el segundo es debido a las malformaciones elásticas que se dan cuando los objetos están bajo presión, que normalmente son muy bajas y los palpadores pues resultaron muy robustos. La tercera, que es por el desgaste del instrumento, pues es cuando se tienen que hacer unas verificaciones periódicas. Sin embargo, pues pueden existir un mínimo del desgaste, pero esta no debe de afectar la medición. Sin embargo, pues es recomendable que se le den verificaciones. Bueno, estas van a aparecer cuando se va a comparar la pieza con el patrón y van a ser mínimas cuando para la realización de la medición comparativa la pieza con el patrón pues están en una misma línea, es decir, que están en la misma posición. Bueno, ahora tenemos a los errores por los factores ambientales. Van a ser aquellos que se van a producir cuando las condiciones del entorno afecten a los instrumentos de medición o bien al proceso de medición. Y pues estos van a alterar el resultado. Bueno, en los factores ambientales destaca la temperatura, la cual pues es el factor que más altera a los resultados de medición. Es por ello que el error en la variación de la temperatura pues es uno de los principales. Y bueno, ¿cuál es este? Sabemos que la temperatura en los objetos metálicos, cuando hay un aumento de temperatura, estos se van a dilatar. Y cuando haya un descenso de ella, estos se van a contraer. Es por ello que se genera una fórmula, que es esta que tengo aquí, en donde pues la temperatura, el error por la variación de la temperatura es igual a la longitud del instrumento multiplicado por el coeficiente de dilatación del objeto a medir y este mismo se multiplica por la temperatura del objeto a medir menos la temperatura del medio ambiente en condiciones estándar, que puede ser de 20 grados centígrados o bien de 293.15 grados Kelvin, menos el coeficiente de dilatación del instrumento que mide por la temperatura del objeto que mide menos la temperatura del medio ambiente en condición estándar, que puede ser de 20 grados centígrados o bien de 293.15 grados Kelvin. Y bueno, también hay otros factores que van a influir en la medición de otros factores ambientales que pues influyen en la medición y en la precisión de las medidas, como pueden ser la humedad, la presión atmosférica, las vibraciones o algunos campos electromagnéticos que existen alrededor de ella. Bueno, ahora tenemos a los errores debido a las tolerancias geométricas de la pieza. ¿Y cuáles son? Pues son aquellos los cuales pues se van a producir porque a las piezas medidas
no son perfectamente ideales, sino que van a presentar un tipo de defectos, ya sea en su forma, en su tamaño o orientación, que pues vienen de fábrica. Y estos errores pueden ser 3 que tenemos por aquí, que son el error de deformación, el error de forma y el error de envejecimiento o de estabilización. Bueno, tenemos al error por deformación, que es cuando pues una pieza va a estar sometida a una fuerza al momento de ser medida y esta puede estar debajo del límite elástico, por lo que se va a crear una deformación y esta va a desaparecer cuando esta fuerza se quite de la pieza. Y bueno, esto va a generar una fórmula que es esta que tengo aquí, en donde el error de deformación va a ser igual a 3.8 por 10 a la menos 3, a la cual pues se le va a sacar la raíz cúbica de P sobre D, que P viene siendo la fuerza aplicada y D va a venir siendo el diámetro. Bueno, en los errores de forma pues se puede estar midiendo un cilindro cuya forma aparentemente circular en su sección presente una forma oval. La fase de estabilización o de envejecimiento pues principalmente son deformaciones que van a provenir a raíz del cambio interno del material, como lo es el temple del acero, es decir, que es la fase de enfriamiento, en donde pues el cambio de la fase austenítica se transforme rápidamente a la fase martensítica, que es la estabilidad a temperatura ambiente. Estos cambios pues son poco conocidos, sin embargo pues sí tienen un impacto muy grande en los resultados de medición. Ahora tenemos al valor anómalo. Bueno, también se llama valor atípico o en inglés outlier, el cual es un punto de datos u observación que pues va a diferir significativamente de las demás observaciones del conjunto de datos. Estas observaciones pues se van a desviar del comportamiento general o del patrón estándar de los datos, haciéndolos parecer pues inconsistentes con el resto de la muestra. Dentro de las características claves podemos encontrar a la diferencia notoria, es decir, que pues va a existir un valor sumamente alto o sumamente bajo en comparación con los demás datos. Y bueno, después tenemos a la influencia en el análisis. Un valor anómalo puede influir directamente en los resultados del análisis estadístico, por tanto, como lo es la media aritmética o los modelos de regresión, de tal forma que pues se puede llevar a un resultado incorrecto, el cual pues se debería de atender inmediatamente. Por último, tenemos a las posibles causas, las cuales pues pueden ser errores por el operador que vimos anteriormente, los factores ambientales u algún otro tipo de error. Su identificación se puede llevar a cabo mediante métodos visuales, como lo es el diagrama de cajas o de bigotes o el diagrama de dispersión o histograma. También se pueden utilizar métodos estadísticos como lo es el rango intercuartílico, el cual pues está por debajo del cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico o por encima del cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. La decisión de cómo tratar un valor anómalo debe de efectuarse desde la causa subyacente y debe de tratarse muy transparentemente para que este no afecte significativamente a los resultados. Bueno, ahora tenemos que estos valores anormales o atípicos se van a clasificar en 3 categorías.
La primera son los valores atípicos globales o también llamadas anomalías puntuales. La segunda son los valores atípicos contextuales o anomalías condicionales. Y por último tenemos a los valores atípicos colectivos. Como podemos ver en la primera gráfica, un punto de datos se va a considerar un valor atípico global cuando éste sobresalga de la totalidad de los datos, es decir, que parezca algo anormal dentro de, y pues se puede observar a simple vista, como lo podemos ver en esta gráfica. Ahora tenemos a los valores atípicos contextuales, que es un punto de datos o que se va a desviar significativamente de otros datos dentro de un mismo contexto. Generalmente el contexto es temporal dentro de los datos de una serie temporal, como lo es el registro de una cantidad específica a lo largo del tiempo. Los valores no están fuera del rango global normal, sin embargo se consideran anormales para el patrón estacional. Bueno, ahora tenemos aquí a los valores atípicos colectivos. ¿Y qué son? Bueno, es un subconjunto de datos que se encuentra dentro de un conjunto de datos y se va a considerar anómalo si los valores como conjunto se van a desviar significativamente del conjunto, del conjunto como grupo. Y por tanto, bueno, los valores no se consideran anómalos para sí mismos, ni en sentido contextual, ni en sentido global. En los datos de series temporales, esto se podrá manifestar, por ejemplo, en forma de picos o de valles normales, que van a ocurrir fuera de un marco temporal cuando la secuencia estacional sea normal, o bien cuando haya combinaciones de secuencias temporales que como un grupo se encuentre en un estado atípico. ¿Ok? Aquí podemos observar este ejemplo en donde pues tenemos la combinación de dos series temporales que pues presentan una única anomalía, de tal forma que pues, el comportamiento individual no se desvía significativamente del rango normal para cada serie temporal. Sin embargo, podemos observar que se muestra una desviación significativa al momento de que nosotros combinemos estas gráficas. Bueno, ahora les voy a presentar un ejemplo que es sobre los niveles de glucosa tomados en pacientes en ayuno. Y bueno, pues aquí tenemos un conjunto de datos y de primera instancia pues nos llama mucho la atención el 250 porque es un valor sumamente elevado para una toma de glucosa en ayuno. Por tanto, podríamos decir que este es un valor anómalo, ¿sí? Un valor anómalo global, porque se eleva o se aleja mucho del rango de datos que tenemos aquí. Y bueno, si nosotros vemos al 118, pues podemos decir que en una toma de glucosa en ayuno, pues sí es un valor elevado. Sin embargo, si este valor resultara en una toma postprandial de glucosa, pues es un valor dentro de lo normal. Entonces, pues este valor vendría siendo como un valor anormal contextual. Y por último, podemos ver que aquí estas tres últimas cifras, pues no varían tanto. Entonces, si el grupo de pacientes, estos tres, pues resultaron en estas cifras, podremos decir o podremos diagnosticarlos como con un cuadro de hiperglicemia. Por tanto, podremos decir que pues estos tienen valores anormales colectivos, ya que pues las tres cantidades o las tres cifras se juntan para diagnosticarse en un mismo cuadro. Bueno, ahora vamos a pasar a precisión y exactitud. Bueno, te has de imaginar que estos dos conceptos pues son lo mismo, sin embargo no es así. Cada uno tiene su propia definición.
mientras la exactitud se refiere a que qué tan cerca va a estar la medida del valor verdadero o del aceptado, la precisión va a hacer referencia a qué tan cerca se encuentran las medidas entre sí. Ambas medidas son independientes, por tanto, en un sistema altamente preciso, el valor no podría ser exacto y viceversa. Una forma más fácil de entender estos dos conceptos sería un tablero de dardos, en donde el centro de la diana representa el valor real o el valor verdadero. Y bueno, cuando un dardo se acerque más a la diana, puede ser más exacto. Y cuando los dardos se encuentren más cerca entre sí, son más precisos. Ahora pues vamos a ver el tablero que tenemos aquí y pues podemos observar que está el preciso y exacto, en donde pues el dardo se va a encontrar cerca de la diana y los dardos también se van a encontrar muy cerca entre sí. Después tenemos al preciso e inexacto, en donde pues los dardos se encuentran cerca entre sí, sin embargo están alejados de la diana. En el impreciso y exacto podemos observar que todos los dardos se encuentran pues casi a una misma distancia y están espaciados igualmente alrededor de la diana. Y bueno, presenta exactitud ya que pues se encuentran en un promedio cerca de la diana. Y por último pues tenemos al inexacto y al impreciso e inexacto, en donde pues ni los dardos se encuentran cerca ni se encuentran cerca de la diana. Bueno, pasamos ahora con lo que es la significancia estadística. Y bueno, la significancia estadística pues se puede definir como una medida que nos va a indicar la probabilidad de que pues un resultado observado en algún estudio pues sea real. O sea, que esta no se dé por pura casualidad, sino que se deba por un factor real o el efecto de las variables que se estén estudiando. Vamos a poner un ejemplo que pues puede ser cuando una variable A y pues una variable B coincidan con algún diagnóstico médico. Pues lo que necesitamos pues es saber el por qué es que ambas cosas están sucediendo al mismo tiempo, en el mismo paciente, en el mismo hospital o en cierto determinado momento. Además, también, pues, otro ejemplo podría ser de una persona, un paciente que, pues, no sé, vamos a poner que presenta alguna infección respiratoria, pues esta va a presentar fiebre, pero también va a presentar tos persistente. Por lo tanto, pues ya tendríamos dos variables que pues están interviniendo al mismo tiempo para que exista aún más la probabilidad de que suceda algo. En este caso, pues de que el paciente esté padeciendo de una infección respiratoria. Y bueno, pues la significancia estadística, pues es una forma también de demostrar matemáticamente que se puede confiar pues en una estadística determinada. Bueno, pasamos ahora con la importancia de la significancia estadística. Y bueno, pues sabemos que en el mundo existen empresas, pues de diversos tipos. Pero estas empresas pues utilizan la significancia estadística para comprender en qué grado pueden o deben influir los resultados, no sé, de sus experimentos, de alguna votación que realicen, de encuestas o datos del usuario, pues en la toma de decisiones. También pues la significancia estadística es muy importante porque va a ser la que le da credibilidad a un análisis y pues consecuentemente pues a que se esperen obtener pues a lo que se espere obtener como resultado. Y bueno, supongamos, no sé, otro ejemplo que pues yo tengo un centro de salud o un hospital.
puedo observar que hay una mayor cantidad, pues, de pacientes que han sido rehabilitados o que presentan, pues, una mejoría de manera adecuada. Y también a su vez puedo observar que cada vez existen menos defunciones. Entonces, pues ahora sí que lo que yo busco saber es cuál sería la razón por la cual pues estas variables están relacionadas entre sí. Y bueno, pues claramente eso tendría que ver con el trabajo que pues todo mi equipo multidisciplinario del área de la salud está realizando en conjunto para que pues todos esos pacientes que lleguen al centro de salud pues puedan ser rehabilitados o pues dados de alta. Y bueno, pues no tiene ningún valor comercial tomar decisiones en base pues a información engañosa o incorrecta. Por ejemplo, gracias a pues los valores que cada persona o cada trabajador tiene pues en el centro de salud, puede que pues en base al trabajo que están realizando, pueden convertir el centro de salud o el hospital en uno de los lugares pues más prestigiosos, ya que, bueno, gracias a ello pues también mucha gente que pues se llegue a enfermar va a preferir acudir a este centro de salud antes que irse pues a algún otro. Y bueno, pues las decisiones, pues tomadas en base a información engañosa, pues también va a evitar que pues puedas, no sé, invertir tus recursos, de manera correcta. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos, calcular la significancia estadística? Bueno, pues, la significancia estadística, pues a menudo se puede calcular con pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis estadísticas, pues que comprueben la validez de una hipótesis, calculando, pues, la probabilidad de que sus resultados, pues, hayan ocurrido por casualidad. Y bueno, antes de calcularlo, pasamos a ver lo que es la definición de una hipótesis. Bueno, continuamos ahora con la definición de una hipótesis. Y bueno, una hipótesis pues es una suposición o creencia, es decir, es algo que pues aún no ha sucedido, pero pues que se espera que suceda, sobre pues la relación entre sus conjuntos de datos. Y pues el resultado de una prueba pues de hipótesis nos va a permitir ver si esta suposición pues se mantiene bajo escrutinio o no. Y bueno, en una prueba de hipótesis estándar pues se basa en dos hipótesis, en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa. Y bueno, la hipótesis nula, pues es la suposición predeterminada de una prueba estadística que se está pues intentando refutar. Un ejemplo, un aumento pues en el costo pues no va a afectar el número de compras. Pero bueno, pasamos ahora con la hipótesis alternativa y esta nos menciona que pues una teoría alternativa que pues va a contradecir a la hipótesis nula. El mismo ejemplo, pero aquí un aumento en el costo, pues no sé, de algún producto, pues sí va a reducir el número de las compras. Y bueno, en este caso, pues esta va a ser la hipótesis que pues se espera comprobar. Bueno, y para que lo anterior quede más entendible, pues pasamos a un ejemplo. Este ejemplo nos dice que se desea comparar pues la efectividad de dos métodos de estudio, ya sea los vamos a llamar método A y método B, en un grupo de estudiantes que son 50 en total. El método A pues va a ser o es utilizado por 25 estudiantes y el método B por los otros 25 restantes. Entonces, el ejemplo nos menciona que 15 estudiantes aprueban el método A
mientras que el método B lo van a aprobar 20 estudiantes. Entonces nos dice la pregunta, ¿existe diferencia significativa entre ambos métodos? Y bueno, para ello tenemos a la hipótesis nula. Esta hipótesis nos dice que pues no existe diferencia en la proporción de estudiantes que pues aprueban entre el método A y el método B. Y tenemos también a la hipótesis alternativa, en la cual nos dice que sí existe diferencia. Para ello, pues tenemos una tablita donde podemos observar el método, que es el método A y el método B. El número que van a ser el número de estudiantes. En el A pues fueron 25 y en el B pues fueron los otros 25. Y tenemos también a un porcentaje de respuesta, donde en el método A 15 pues estudiantes aprobaron el método A, 15 de los 25, teniendo una respuesta de 0.60, lo que equivale al 60%, mientras que en el método B, de los 25 estudiantes, 20 fueron los que aprobaron este método, teniendo una respuesta de 0.80 y pues lo que equivale al 80%. Bueno, ahora mediante la siguiente fórmula, pues vamos a calcular el error estándar de esta ecuación. Si tenemos que si P1 menos P2 es mayor que el producto que vamos a sacar con la siguiente fórmula, que es Z alfa menos 0.05, pues es igual a 1.96. Vamos a tener el error estándar. Ese sería pues prácticamente nuestro error estándar. Por lo tanto, concluimos pues que la diferencia es significativa. Y bueno, posteriormente pues ocupamos la siguiente fórmula. La P1, que vendría siendo el método 1 o el método A, y la P2, que vendría siendo el método 2 o el método B. Entonces, el método A menos el método B o P1 menos P2, pues es igual a 0.60 menos 0.80. Y pues esto nos va a dar como resultado 0.20. Esto pues nos va a servir para despejar la fórmula y que nos quede como P es igual a P1 más P2 entre 2, porque pues tenemos dos métodos, como recordaremos, el método A y el método B son dos. Entonces, 0.60 más 0.80 entre 2 nos va a dar como resultado 0.7. Y bueno, ya de esta forma lo que nosotros ya tenemos sería nuestro intervalo de error, que es de 0.7, nuestro error estándar. Y bueno, luego ya con la siguiente fórmula que viene pues ya más abajo, vamos a obtener lo que vendría siendo el error estándar absoluto, que vendría siendo de 0.1296 o 1296. Y bueno, aquí podemos observar dónde está la diferencia que hay entre nuestro método A y nuestro método B, que es de 0.20 o del 20%. Nuestra diferencia de que el método A y el método B pues fueron elegidos de diferente manera. Y bueno, podemos ver más abajo que nos dice que no supera el valor de 0.25. Por lo tanto, pues concluimos que la diferencia entre 0.60 y 0.80 pues no es estadísticamente significativa. A la vista pues de los resultados, pues no podemos aceptar la hipótesis alternativa. Y bueno, esto pues, ¿qué nos quiere decir? O sea que si nosotros hubiésemos
tenido un valor mayor a 0.25, que pues es el valor que teníamos de alumnos, nosotros pues hubiésemos dicho pues que sí, que en efecto pues estadísticamente hay una diferencia significativa. Pero pues aquí en este caso la hipótesis alternativa es como si, o sea, si no hiciera su labor o su trabajo, por así decirlo. Por lo tanto, pues podríamos concluir que la hipótesis nula pues es la que sí tuvo razón, o de que entre el método A y el método B pues no existía diferencia alguna, y pues es la que al final pues la que sí se pudo comprobar. Y bueno, ya casi para finalizar, pues pasamos a otro tema que ya vendría siendo el último, que es la distribución normal. Bueno, entonces la distribución normal se va a utilizar para representar la manera en cómo se van a distribuir los datos, y pues se va a definir principalmente por la media y la desviación estándar, aunque pues no son los únicos. La media pues va a representar la ubicación del centro de sus datos. Esto quiere decir que pues va o vendría siendo lo que es el promedio. Y bueno, pues en la imagen que tengo aquí podemos observar la campana de Gauss o campana gaussiana. Aquí podemos ver que va a existir, bueno, retomando el ejemplo anterior, pues una cierta cantidad de alumnos, pero pues no necesariamente tienen que ser los alumnos, o sea, pueden ser cualquier otras variables, las cuales pues se van a estar investigando. Como les dije, no necesariamente tienen que ser alumnos. Esto pues lo menciono por el ejemplo que vimos anteriormente. Bueno, y pues también tenemos a la desviación estándar, que pues la desviación estándar es una medida de la cantidad de variación o de dispersión de un conjunto de valores, y pues va a representar la extensión de sus datos. Por ejemplo, pues tenemos pues a nuestra media, como ya les había dicho, nuestra media o promedio en el centro. Pero al lado de todo eso, pues va a estar nuestra desviación estándar, que pues esta va a ser la cantidad mediante la cual pues se va a ir alargando o extendiendo nuestra campana gaussiana. Y pues bueno, la distribución normal pues se va a representar gráficamente mediante lo que se llama una curva de campana o campana gaussiana, como ya les había comentado anteriormente. Esto pues va a ser debido a la forma. Podemos observar que pues da la apariencia de una campana, de ahí su nombre. Esta se va a utilizar, bueno, se utiliza una curva de distribución normal, pues para evaluar la ubicación de un punto de datos en términos de la desviación estándar y de la media. Esto pues nos puede permitir determinar qué tan anómalo pues es un punto de datos en función de cuántas desviaciones estándar va a tener la media estadística. Y bueno, pues pasamos a la siguiente. Bueno, pues tenemos las propiedades de una distribución normal. Estas significan que pues aproximadamente el 68.3% de todos los puntos de datos pues están dentro de un rango de 1 desviación estándar a cada lado de la media. Aproximadamente, pues el 95.4% de todos los puntos de datos están dentro de un rango de 2 desviaciones estándar en cada lado de la media. Y también aproximadamente el 99.7% de todos los puntos de datos están dentro de un rango de 3 desviaciones estándar en cada lado de la media. Y pues esto nos quiere decir que si tenemos una distribución normal para un conjunto de datos, pues podemos ubicar cualquier punto de datos por el número de desviaciones estándar están lejos, o sea, o más alejados de lo que vendría siendo la media.
Ahora sí, ya para finalizar, tenemos este último concepto que es el Z-score o puntuación estándar. Bueno, esta pues es una medida estadística que nos va a indicar cuántas desviaciones estándar se va a alejar un punto de datos de la media de un conjunto de datos. Esto pues nos va a permitir comparar valores que sean de diferentes distribuciones. Aquí pues tenemos un ejemplo. En nuestra imagen podemos observar que pues nuestra puntuación Z es de 2, pero esta pues puede abarcar, no sé, hasta el -2, que pues también puede ser mi puntuación Z. Entonces, entre esos valores, pues va a haber una cierta cantidad a la que nosotros, bueno, una cierta cantidad de datos a la que nosotros pues vamos a buscar evaluar. Y bueno, aparte, también en esta misma imagen podemos observar nuestra media, que es de 0. Y de ahí, pues de esa media hacia acá, pues hay uno y dos valores. Estos valores, pues es la distancia de la desviación estándar, mediante la cual, pues nuestra campana gaussiana, pues se va a ir extendiendo del centro, o sea, se va a ir, pues haciendo cada vez, más grande.